Escuchen, entre más llenos estamos del Espíritu Santo, más tenemos el poder para controlar todo nuestro ser. Entre más lejos estamos del Espíritu Santo, más se manifiesta la carne, la naturaleza caída, y empezamos casi a comportarnos, a hablar, pensar como pensábamos antes. ¿Por qué? Por la condición espiritual en la cual nos encontramos. Entonces es necesario acercarnos a Él, tener una relación de amistad con Él para sujetar nuestra carne, para sujetar nuestras pasiones, para sujetar todo lo que implica inclinarse hacia el pecado, mi estimado hermano. Entonces es la invitación de que busquemos más al Espíritu de Dios. Dice el Señor cuando ascendí al cielo: yo me iré, pero no les dejaré huérfano. Enviaré a otro consolador y Él los guiará a toda verdad. ¿Se dan cuenta de la importancia de estar controlados por el Espíritu Santo para que no actuemos o reaccionemos indebidamente y cometamos algún pecado o alguna falta delante de Dios? La importancia de acercarnos a Él. Amén. Si Dios lo permite, mi estimado hermano, ya muy pronto vamos a regresar a los estudios bíblicos. Nos hemos tomado algún tiempo para prepararnos, pero si Dios nos lo permite, ya pronto vamos a regresar a los estudios bíblicos. Nos gusta estudiar la Biblia de una manera sistemática, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para llenarnos más del conocimiento de Dios y poder usarlo a su debido tiempo, mi estimado hermano. Entonces, entre más nos llenamos de la palabra de Dios, más conocimiento tenemos y más armas tenemos para hacerle frente a nuestro adversario. Así que, con la ayuda de Dios, pronto vamos a regresar a los estudios bíblicos. Pero esta noche tenemos nuestra hermana Margarita, ella nos va a traer la reflexión en esta noche. ¿Están listos, hermanos, para escuchar la voz de Dios a través de nuestra hermana? ¿Trajo su Biblia? ¿Puede mostrarme su Biblia, por favor? Y si no trajo Biblia, aquí tenemos, pastor, tenemos Biblias en la parte de acá, y Biblias mucho más económicas que en otros lugares. Cómprese su Biblia y téngala con usted, ábrela, porque ella es viva y eficaz y ella puede cambiar su vida, mis hermanos. Así que póngase de pie, por favor. Abra su mente y su corazón para que Dios nos hable en esta preciosa noche. Dios bendiga, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Te doy gracias, Padre, en este día, en esta hora, Padre. Te pido que seas conmigo. Me pongo en tus manos, Padre Santo. Cubro a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a los niños, a cada persona que está presente en este lugar. Me cubro también con tu sangre preciosa, Padre, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo les traigo una reflexión acerca del endemoniado gadareno. Y hay dos versículos que el Espíritu Santo me hizo sentir fuerte que recordáramos. La primera se encuentra en esta, bien importante, que recordemos siempre que Jesús nos dijo en Juan 14:12. Juan 14:12 nos dice Jesús, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso trajo también el Espíritu Santo a mí, Joel 3:9, y dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense,
vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que el camino de Dios no es fácil. Ojalá fuera un camino de rosas, pero a veces es difícil. Pero gloria a Dios que si aún estamos de pie y aún estamos perseverando, a pesar de haber pasado por luchas y pruebas, a pesar de haber pasado por el valle de sombra de muerte, si aún estamos de pie, es porque Dios nos ama y nos llamó a ser valientes a cada uno de nosotros. Nos llamó a ser valientes y fuertes, llenos del poder del Espíritu Santo. Nos dejó al Espíritu Santo para poder vencer el mal. Se pueden sentar. Gracias. Que no se nos olvide nunca, mis hermanos, que al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos al ejército de Dios y nos convertimos en soldados de Jesucristo. Y siempre debemos de tener en mente de cómo agradar a aquel que nos tomó como soldados. Por eso es bien importante venir a los servicios donde se nos va a capacitar para la buena batalla. Muchos cristianos toman este llamado a la ligera y se convierten en cristianos tibios. Por eso es que hay tanto desorden en las iglesias y el diablo anda devorando a cuanto se deja por no tomar las cosas de Dios en serio. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que el poder del diablo es limitado y de ninguna manera, pero de ninguna manera se puede comparar al poder de Dios. Pero también nosotros tenemos que reconocer que si nosotros mismos le abrimos una puerta al enemigo y si Dios le permite, porque el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para hacernos daño, él nos puede hacer mucho daño, como lo podemos ver en la vida del gadareno endemoniado. Ahora sí, si me siguen en sus Biblias con Marcos 5, del 1 al 13, cuando lo tengan me dicen un amén. Marcos 5, del 1 al 13. Amén. Dice Marcos 5, del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. La palabra conjuro quiere decir, bueno, en este caso se refiere a ruegos y súplicas, pero ellos dijeron: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. Según la Wikipedia, una legión equivale a más de 6,000 hombres, según el Wikipedia. Entonces dijo: me llamo porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Si toman en cuenta, ellos pidieron que no los fuera a enviar de aquella región. Había algo en esa región que a ellos les agradaba. La atmósfera allí era agradable para ellos. El verso 11. Estaba ahí
cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Si se regresan a leer en el verso 5 otra vez, donde dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esto nos debe de recordar que así también nosotros cuando estábamos perdidos en pecado, éramos como este hombre gadareno, así como el que se autolastimaba cuando se hacía daño con las piedras. Así también nosotros cuando estábamos o estamos en pecado nos estamos lastimando a nosotros mismos. Este es un hermoso relato porque nos habla de cómo Jesús fue a su encuentro y lo libertó de esa condición en la que estaba, de ese yugo de esclavitud que lo atormentaba. La Biblia no nos dice cuánto tiempo exactamente tenía ya este hombre en esta condición, ni nos dice la razón de por qué estaba endemoniado por una legión de demonios. No solamente era un demonio, sino era una legión de demonios. Ni tampoco nos dice qué edad tenía o dónde estaban sus padres. Ustedes que son, o los que somos padres se imaginan mirar a nuestro hijo en esa condición y no poder hacer nada. Se imaginan, hermanos, si en vida a este hombre los demonios lo atormentaban de esa manera. Ya muerto este hombre y en el infierno, su tormento, creo, iba a ser mayor y más cruel. Y lo peor, que este tormento nunca iba a tener fin. Pero Jesús tuvo compasión de él y fue a su encuentro y lo libertó. Así también Jesús tuvo compasión de nosotros. Y si estamos aquí en casa de oración, es porque Jesús también un día fue y nos hizo libres de esa condición en la que estábamos. Les animo a que recordemos y meditemos en la condición en la que estábamos cuando Cristo fue a nuestro encuentro. Y al recordar les aseguro que nos vamos a llenar de agradecimiento con aquel que merece toda la gloria, el cual dice la Escritura, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia nos dice que Él fue tentado en todo. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al recordar lo bueno que Dios ha sido conmigo, y ahorita les voy a contar un testimonio de mi mamá, pero al recordar cómo Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia, ustedes también pueden recordar que Dios ha sido muy bueno con ustedes. Cada uno tenemos un testimonio y podemos contar muchas cosas de cómo debemos de estar agradecidos con Dios. Pero yo al recordar eso, yo sé que la Escritura dice que el que se piensa estar firme, mire que no caiga, pero si realmente reconocemos que Dios nos libertó de las garras del enemigo y podemos ver la diferencia de cómo éramos antes y a dónde íbamos a parar, pues si Dios no hubiera venido a nuestro encuentro, íbamos a parar al lugar de tormento, al infierno y por toda una eternidad sin salvación. Sí es cierto que como seres humanos vamos a cometer errores, porque estamos aún en un cuerpo humano, pero es muy difícil que nos apartemos de Dios ya sabiendo que la Biblia nos advierte a dónde vamos a parar. Por eso nos dice, hay de aquel que descuidara una salvación tan grande
Les aseguro que si tan solo nos pudiéramos ver en el futuro de cómo íbamos a terminar por las consecuencias del pecado, no participaríamos del fruto de la carne. Si me acompañan a Gálatas 5, 19, 21. Si me siguen, pero yo les voy a leer de la traducción en lengua actual. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Esta es la traducción en lengua actual. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. No somos perfectos, hermanos, pero ojalá lo fuéramos, pero le hemos fallado mucho a Dios. De una forma u otra, pues la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A mí me fascinó en el verso 7 donde dice el gadareno, le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? La parte que le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? En otras palabras, el endemoniado no pudo ver en Jesús nada que se le pareciera a él. Lo reconoció como hijo del Dios Altísimo. Mi pregunta es, si nosotros estuviéramos enfrente de este hombre gadareno, ¿cómo nos reconocería a nosotros? La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en cuanto al perdón. Pero ahora bien, nosotros también debemos de reconocer que muchas veces, aún siendo cristianos, estamos siendo influenciados por el enemigo a luchar con ciertas características. Como es, le voy a pedir a mi esposo si me ayuda a una pequeña demostración que les preparé. Muchas veces todavía nosotros como cristianos tenemos miedo, tenemos traumas. Con las traumas vienen el miedo. Necesitamos autoexaminarnos y quitarnos eso. Muchas veces todavía tenemos enojo. La Biblia dice, enojaos pero no pequéis. Pero muchas veces estamos pecando de la forma de cómo nos enojamos. Tenemos que quitarnos eso también. Muchas veces todavía tenemos pereza. No queremos leer la Biblia, no nos queremos levantar a orar. También un consejo de también autoexaminarnos. A veces estamos cansados. Recuerden lo que Jesús le dijo a Marta, Marta, Marta. También tenemos que descansar, pero también muchas veces tenemos pereza. Tenemos que quitarnos esa pereza. Muchas veces tenemos incredulidad, la falta de fe. Jesús dijo, el que cree, mira, hará muchas cosas. La fe mueve montañas. Necesitamos quitarnos la incredulidad para poder ver el poder de Dios, para poder ver los milagros. Muchas veces tenemos cobardía, tenemos miedo, nos da miedo avanzar, estamos estancados en un nivel y no queremos. Por ejemplo, les pregunto si un endemoniado viniera por esas puertas, ¿cómo reaccionaríamos todos? Lo primero que yo creo que iríamos al pastor o a los líderes, pero nosotros quizás seríamos cobardes, pero no, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que quitarnos la cobardía, la fornicación. Si no estamos casados y estamos teniendo
intimidad con la pareja, estamos en fornicación. A eso Dios no le agrada. Los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Y esa es una cosa muy importante que es obvio a la vista. Tenemos que quitarnos esa fornicación y casarnos si estamos viviendo en fornicación. La mentira. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentiras. No queremos parecernos a él, no queremos ser hijos de él. Tenemos que quitarnos la mentira. Cuando vayamos pasando por la calle, si hay espíritus inmundos allá afuera, lo que deben de ver en nosotros es esto, redimido por la sangre de Cristo. Ellos deben de ver la sangre de Cristo, porque nosotros somos redimidos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Bien. So, voy a pasar a contarles el testimonio de mi mamá. Ella es para poder entender su reacción, tendríamos que entender pues cómo ella creció, la raíz de todo, pero sería muy largo el testimonio, se les voy a contar. Fue un tiempo donde yo ya conocía de Dios, pero aún no me congregaba en una iglesia. Ya yo empezaba a escuchar frases. Yo recuerdo que soñaba que íbamos en un autobús con mi mamá y en el proceso ella se bajaba del autobús y se perdía y yo no la encontraba y tenía sueños así, donde yo iba con ella, pero ella se desaparecía y no la encontraba. Escuché también Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no me temerá mi corazón. Escuché esa frase también en uno de mis sueños. Pero empezó todo de que íbamos a ir a México a recoger a mi hermana María, que ella iba a venir, ya le tocaba arreglar sus documentos. Yo y mi mamá íbamos a ir por ella y en el transcurso del viaje nos subimos a un autobús. Y en el autobús también se subió otro, era un muchacho de Zacatecas. Él iba a Zacatecas porque le avisaron que su esposa estaba muy enferma, pero nunca le dijeron que ella ya había fallecido, la tenían bajo engaño mientras él llegaba. Durante el concurso del viaje, le avisan a este muchacho que su esposa ya estaba muerta, que ya no pudieron hacer nada por él. Él entró en pánico y se salió de su asiento y empezaba a caminar de arriba abajo y pues lamentaba llorando y mi mamá se puso bien tensa, le entró mucho miedo y ella miraba cómo el muchacho se acercaba al del autobús y le rogaba que lo dejara bajar, que él iba a agarrar. Estaba pues en un estado de pánico. Llegamos al estado de Utah y nos bajamos del autobús para tomar otro autobús. Vamos al baño de mujeres y ahí nos encontramos con este muchacho y eso le causó a mi mamá más pánico porque estaba él adentro del baño de las mujeres. Después agarramos el otro autobús y en el concurso del viaje mi mamá ya estaba bien mal. Yo pues estaba enamorada de Dios y yo iba escuchando prédicas y escuchando mis alabanzas con mis audífonos y mi mamá pues yo tenía como unos 25 años alrededor, no estaba todavía muy firme en Cristo. Mi mamá ella estaba en pánico, ella tenía mucho miedo porque me empezaba a decir que el muchacho nos estaba tomando fotos. Ella pensó que él quizás nos iba a secuestrar para pedirnos dinero, para llevar, porque su esposa había muerto, fallecido. Empezó a decirme que el muchacho nos estaba tomando fotos. Y empezó sus dedos, yo miré como sus dedos se le empezaron como a poner tiesos, así tiesos. Y de repente ya ella no tenía su mirada hacia mí, ya ella se veía como desconectado, yo me asusté. Para ese tiempo ya habíamos llegado a Chihuahua, México. Ya cuando yo la miré que estaba con sus dedos así ya bien, y ya no me hacía caso, ya no me respondía, yo le hablaba y no me respondía. Solo le dije que nos bajáramos. Nos bajamos en Chihuahua, México, y al bajarnos entró más en pánico. Empezó a decir que había hombres con metralletas, que nos iban a matar, que nos iban a secuestrar. Empezó a decir que ella se iba a matar
se iba a aventar a los carros para que la mataran como un perro, así decía ella, estaba pero en un estado muy mal. Estaba ahí un hombre vendiendo tacos, él era cristiano y se acercó hacia nosotros y me dijo que si quería que orara por nosotros. Le dije que sí. Empezó él a orar y empezó a hablar en lenguas y dijo que había ángeles ahí cuidándonos, pero mi mamá siguió igual, nada cambió. Él se aleja y un señor llama a la policía. Viene la policía y mi mamá de repente como de nada se pone bien. Dijo que ella solamente estaba un poco nerviosa, que necesitaba tiempo, que ella estaba bien, que íbamos a estar bien. El policía se va, pero otra vez entra ella en pánico y empezó a gritar que los hombres, que las metralletas. Otro señor, vuelven a llamar a la policía. No, esta vez llamaron a la ambulancia, perdón. Viene la ambulancia y como si nada, otra vez ella se pone bien. Le dijo a los de la ambulancia que ella solo estaba bien, que necesitaba un poco de tiempo, que necesitaba agarrar aire fresco. Y los de la ambulancia me dijeron que no se la podían llevar porque no la podían llevarse bajo tenía que ser bajo su voluntad. Ellos se fueron. Una vez que ellos se van, otra vez entra en pánico, otra vez empieza a decir que las metralletas, que se va a matar, que tiene miedo y muchas cosas. Un hombre se me acerca y me da un número para llamar a la policía. Yo misma llamo a la policía y viene un policía en una bicicleta. Y este policía la convence de ir a una farmacia para que le den un tranquilizante. Le dijo a mi mamá que estuviera contenta que le había tocado un policía bueno y no un malo. Vamos a la farmacia. En la farmacia no tienen calmantes y mi mamá otra vez entra en pánico otra vez. Los de la farmacia la convencen para que vaya al hospital diciéndole que yo estaba enferma. Le dijeron, tu hija está muy enferma, necesita atención médica. Y eso fue lo que la hizo ir al hospital, el amor de una madre. Vamos al hospital y allí le ponen 2 calmantes. Le ponen un calmante aquí en la mano y le ponen otro calmante en la sentadera. Al momento que le ponen el calmante en la sentadera se cae al suelo como si fuera una muñeca de trapo y ahí duró como no recuerdo cuántas horas, pero recuerdo que sí fueron bastantes horas donde se mantuvo ella dormida y al despertar pues ya estaba bien, no sabía dónde estaba, pero ya estaba cuerda, ya los doctores me aconsejaron a mí de no ir a un hotel porque como veníamos de Estados Unidos nos podían robar y luego sus nervios de ella, nos aconsejaron que ellos tenían un albergue de unos bomberos. Vinieron los bomberos y nos llevaron al albergue y nos quedamos ahí, pasamos la noche ahí. Y al día siguiente pues tomamos un bus a León, Guanajuato, y de León, Guanajuato nos fuimos a Morelia. De Morelia, fue uno de mis tíos y nos recogió. Y durante esos días pues ella estaba pues mal porque estaba bajo quizás los efectos de los calmantes y bajo pues el trauma que había pasado. Fue algo bien feo lo que le pasó. Yo estoy agradecida con Dios que todavía tengo a mi mamá en vida. Ella se pudo ver, en un descuido mío quizás se pudo correr y la pudo atropellar un carro y la pudo haber matado. O quizás hubiera entrado en una loquera, quizás estuviera hoy en día en un manicomio, pero mi mamá está viva. Aún todavía tiene miedo, pero ya no es tan fuerte. Es como antes que ella vivió muchos traumas y todo eso el enemigo, miran cómo el enemigo planea todo, cómo las circunstancias se componen para cuando quiere atacar a alguien. Pero gracias a Dios ella está bien, quizás en unos meses más adelante la conozcan. Es una mujer muy tímida, es una mujer muy calladita. Quizás por eso también ustedes me ven a mí
calladita también, porque todas las mujeres de la descendencia de mi familia así fueron criadas calladas. También se les impulsó mucho miedo. Yo también sufrí de miedo por mucho tiempo, pero al llegar a Cristo se me quitó ese miedo, gracias a Dios. Pero vamos a seguir adelante para terminar. Si van a Isaías 42, 6, 7, cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. So, Isaías 42, 6, 7 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que necesitamos ser valientes. Como he dicho, el Evangelio no es para cobardes, es para valientes. Es mucho lo que Dios va a demandar de nosotros. El tan solo hecho de ser padres. Ustedes miran cómo hay tanta maldad allá afuera. Hay tanto desorden, hay tanta incredulidad. Le hablamos a las personas y no quieren escuchar acerca del Evangelio. Quieren seguir una vida, pues una vida que los está llevando al infierno. Y nosotros tenemos que levantarnos, como dice el versículo a los valientes. Tenemos que ser valientes y proclamar el Evangelio. Tenemos que llegar a ese punto de nuestras vidas de que podemos ver los milagros de Dios, que podamos orar por los enfermos y que sean sanos, que vengan a personas en silla de ruedas y que nosotros pongamos manos y oremos y que ellos puedan levantarse, puedan caminar. A los ciegos que puedan ver. Ustedes conocen tantas personas que tienen tantas necesidades. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Dios nos ha llamado a ser ejemplos. Amén. So vamos a ver cómo termina el relato del Gadareno. Nos habíamos quedado en el verso 13. So vamos otra vez a Marcos 5, pero vamos a empezar desde el 14 ahora. Marcos 5, verso 14. Amén. Marcos 5, verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre andaba en los sepulcros gritando, pero él estaba desnudo. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros, nos desnuda y todos los demás van a ver esa desnudez. Y tuvieron miedo y les contaron lo que le habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Se imaginan? Estos hombres, en vez de estar agradecidos que este hombre ya había sido libertado y que ahora ellos podían tener paz en esa área, en vez de ser agradecidos, le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, dice. El 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que contemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. También yo tengo un testimonio que acabo de pasar recientemente. Hace unos días yo me sentía muy mal, me sentía como una pesadera dentro de mí, me sentía triste. Mi esposo quizás recuerda en estos días pasados que yo quizás me miró como alejada, yo me sentía pero bien mal. Y el domingo, cuando estaba la alabanza, cuando empezaron a cantar, en especial había un canto, hay poder sin igual poder en la sangre que él virtió. Cuando cuando miré a Tony, que empezó a tocar la batería, algo adentro como que de allí hasta donde yo estaba, o sea, me tocó, porque de verdad yo me sentía pero bien mal. Ya hasta iba a pedir que oraran por mí, pero cuando él empezó con la batería, algo fluyó de ahí, y desde ese día ya no siento, como que esa cosa se fue. Era algo bien pesado, y lo importante que es la alabanza, lo importante de estar uno conectado con Dios. Y por eso les animo que se metan más en la alabanza, se metan más en la lectura bíblica, se metan más con Dios, porque hoy más que nunca necesitamos estar más conectados con Dios. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos cómo va a reaccionar el tiempo, pero sí sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que Él todo lo mira, y Él está allí para ayudarnos, está allí para apoyarnos. Él nunca nos va a dejar. Quizás en un tiempo vayamos a pasar por un proceso, pero ese proceso nos va a hacer bien, nos va a dar más fuerzas, nos va a quitar todo lo que nos estorba, nos va a poner en el camino, pues nos va a mantener más bien en el camino, y no vamos a voltear hacia atrás, no vamos a voltear hacia las cosas viejas, pasadas. No habrá nada que nos separe del amor de Dios. Por eso les animo que vengamos a los servicios, porque aquí se nos va a capacitar, aquí se nos va a enseñar cómo es que tenemos que pelear, como dije, la buena batalla, cómo vamos a usar esas armas que Dios nos ha dado, porque cada uno de nosotros tenemos un don, y Dios va a demandar de nosotros de cómo utilizamos esos dones. Cada uno de ustedes tiene un llamado, cada uno de ustedes tiene un propósito. Amén. Es una pequeña reflexión, los voy a dejar con eso, a que se autoexaminen, que miren en qué área se sienten mal, a pedir ayuda si es necesario. Nosotros podemos orar, tenemos ese poder de orar por nosotros mismos, pero también hay ocasiones que necesitamos pedir ayuda. Para eso está la oración, para eso están los ancianos de la iglesia. Aquí también podemos venir aquí, que no nos dé vergüenza venir a pedir ayuda, a pedir oración, para ser libertados de cualquier cosa que nos esté atormentando, porque para eso estamos, para ayudar y para servir. Y con eso los dejo. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Vamos a ponerse en pie, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. De cuántas cosas el Señor no nos ha librado, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a dar testimonio de todo eso que Dios ha hecho por nosotros. Señor, le damos gracias.